Cochabamba es un pintoresco pueblo ubicado en la zona de las vertientes de la provincia de Huaraz, Ancash. Dentro de la jurisdicción de Cochabamba están los caseríos de Chipre, Huanchuy, Cunco, Miramar, Paché, Ráhuar. Cochabamba es eminentemente agrícola y ganadera, situado a 2.200 metros sobre el nivel del mar. El pueblo de Cochabamba tiene dos categorías políticas, como distrito y como comunidad campesina de Cochabamba. ¿Y por qué el nombre de Cochabamba? Cuentan nuestros ancestros que allá por los años 1500 suscitó un hecho de apariciones de una santa a dos pastorcitos de esa zona de la vertiente. Antiguamente, los habitantes de ese sector moraban a 4 kilómetros antes a la de hoy Cochabamba, denominada Pueblo Viejo o Tsuya, teniendo como actividad primordial el pastoreo y recolección de alimentos que la naturaleza les proveía. 3 hermanitos pastorcitos, que oscilaban entre 10 a 12 años, se dedicaban a apacentar sus rebaños diariamente por las praderas cercanas a sus moradas, y cada día que pasaba, se alejaban más de la distancia y el tiempo, buscando lo mejor para sus rebaños. En cierto momento, llegan hasta un lugar denominado Shumacocha, hermosa fuente de agua, cubierto de frondosas vegetaciones, laureado por hermosos pajarillos multicolores y un manantial de aguas cristalinas. Los pastorcitos se sorprenden al encontrar una hermosa e imponente señora lavando pañales blancos como el alba, junto a un hermoso bebé radiante, que de su rostro irradiaba la belleza, la pureza, el candor, la paz. E inmediatamente entablan la amistad y la plática era divina e interminable. Los encuentros eran ya a diario, y debido a este acontecimiento, los hermanitos pastorcitos llegaban a casa cada vez más tarde, e incluso junto con el crepúsculo de la noche. Los padres les increpaban de sus actos a los niños, y ellos guardaban total hermetismo de los encuentros con estos dos personajes divinos. Extrañado por los misteriosos actos de sus hijos, los padres deciden seguirlos sigilosamente y descubren el encuentro misterioso, quedándose atónitos, perplejos por este acto divino, porque trataba de Santa Ana y su nieto Jesús. Los moradores, enterados de este acontecimiento de aparición, deciden edificar su templo e inician la construcción en el Pueblo Viejo, pero la voluntad de Santa Ana era que su morada sea construida en el lugar de aparición, en la hoy Plaza de Armas. Sin embargo, hacen caso omiso a la voluntad de la santa y prosiguen construyendo en el Pueblo Viejo. Como respuesta a la omisión, hace que en sus moradas aparezcan enormes arañas, llamadas chinchearañas, cuyos arácnidos eran sumamente venenosas y agresivas, que empezó a picar a algunos lugareños, llevando hasta la mortalidad, por lo que recién toman conciencia y determinan edificar su templo en el lugar de aparición, convirtiéndose esa zona como un pueblo nuevo, a lo que denominaron Cochabamba. Cochabamba, etimológicamente, proviene de la unión de dos vocablos quechuas: cocha, fuente de agua; bamba, entierro o pampa. Entonces, Cochabamba es fuente de agua enterrada.